tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado, no te cuentan ni te contarán. Aquí, te lo venimos contando, te lo contaremos hoy, te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado, no te muestran ni te mostrarán. Aquí, diariamente te lo mostramos y además clarificamos información para que vos estés muy bien informado de lo que pasa en la República Argentina. Tenemos programón hoy, con muchos temas para el análisis, por supuesto, con Pedro Brigger, que ya está trabajando todo lo que deja Brasil. Brasil es el espejo en el que podría mirarse la Argentina dentro de un año. Y hay que analizarlo, hay que analizarlo sobre todo por cómo la oposición, muchas veces partidos que piensan igual, le hacen muy fácil la tarea a los Bolsonaro o a la derecha. Ocurrió en la Argentina, puede volver a ocurrir. Pero además, la realidad del hoy por hoy. Vamos a estar en este programa, sobre todo a partir de las 21, con el tema del momento. El viernes lo empezamos a analizar. Otra arbitrariedad del gobierno de Macri. Otra demostración de que el gobierno de Macri hace lo que quiera y no le importa que la gente sufra. Y otra demostración de que Macri es el gobierno de los ricos y gobierna para los ricos. El tema del gas realmente es de no creer. El viernes lo comentábamos y hoy vamos a seguir comentándolo porque han comenzado a llover los amparos. Vamos a ver cómo actúa la justicia frente a esta arbitrariedad total, porque es inédito hacerte pagar los platos rotos de la mala praxis del gobierno a los usuarios para que las empresas amigas del gobierno sigan ganando. La verdad que da vergüenza ajena y demuestra la insensibilidad que tiene este gobierno. Por eso vamos a estar con todos los protagonistas para que vos sepas cómo tenés que actuar. No quedarte de brazos cruzados diciendo, bueno, sos usuario, sos consumidor, tenés derecho al pataleo, porque vos pagás y vos tenés la posibilidad de quejarte. Por eso lo vamos a hacer esta noche. Y el otro tema político, que no se equivoquen, no es ninguna puesta en escena. Lo seguimos, lo empezamos a advertir aquí en Minuto 1, pero tomó un caudal mucho mayor ya de aproximación a romper con el tema de Carrió y la grieta en Cambiemos. Fíjese, hoy cruje Cambiemos. Está la grieta profunda entre Carrió y Macri, porque una persona que dice de su presidente, le perdí la confianza, ¿cómo después puede intentar una reconciliación o decir, aquí no pasó nada? Y eso lo dijo Carrió. Le perdí la confianza al presidente. O otra persona, Carrió en este caso, que pone al presidente de la República, te guste o no, en la máxima autoridad institucional de la República. Que pone al presidente entre la espada y la pared. Y que le dice públicamente, elige o cae. ¿Qué hubiera ocurrido si esa frase la hubiera dicho un opositor en la República Argentina? Los titulares de los diarios hubieran volado, los pedidos de enjuiciamiento hubieran volado, porque es grave lo que ha dicho Carrió. A nivel institucional, decirle al presidente de la República, elige o cae, es decir, el caos o yo, como se decía en alguna otra época. Pero no solamente esa interna en Cambiemos, saltó en las últimas horas otra interna, mucho también más a nivel social dura, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otra vez abriendo un caudal de polémica muy grave a nivel institucional.
porque dijo que los movimientos sociales en la Argentina han protegido o protegen el narcotráfico, a los narcotraficantes. Y aquí hay otra grieta, porque hay una división entre el accionar de Patricia Bullrich y el accionar de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a través de los programas sociales a los cuales Patricia Bullrich se opone. Ni hablemos ya de la grieta en Cambiemos por el tema económico. Melconian advirtiendo, Prat-Gay advirtiendo el desastre del modelo económico de Mauricio Macri. Ahora, frente a todo esto, yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad política del presidente de la República? En Cambiemos cualquiera puede decir cualquier barbaridad. ¿Dónde está la conducción política de Mauricio Macri? Es que Cambiemos cruje, viene crujiendo y se viene desarmando lentamente desde ese fin de semana en que el presidente intentó cambiar 3 ministros y no consiguió reemplazante. ¿Por qué? Porque en uno de esos días Carrió accionó contra Macri y dice, si vuelve algún radical al gobierno, yo me voy. Y ahí cedió Macri ante Carrió. Pareciera que ahora la historia es diferente. Pareciera que hay un presidente que ha dicho, tengo que demostrar mi autoridad, y ha frenado a Carrió. Esta noche sé que en algún canal de televisión va a salir a responderle a Carrió Angelici. Porque otra vez lo ha ligado a Angelici, a los barra brava, a lo peor de la política, lo ha puesto en el paredón de los condenados, Carrió a Angelici. Ni que hablar del destrato, que ahora enseguida lo vamos a ver, el destrato que Carrió ha hecho para un ministro de su gobierno. Porque Carrió forma parte de este gobierno, es Cambiemos, es el gobierno, por más que seguramente a Carrió muchas cosas del gobierno no le empiezan a gustar y empieza ya a tomar distancia de ese gobierno. Pero vamos a ver cómo comenzó toda esta historia. El viernes lo comentábamos aquí con Fernando Alonso, cuando Fernando Alonso anticipaba que el gobierno había apartado a 13 o algunos funcionarios que le respondían a Carrió de la AFIP. Y ese mismo viernes a la noche Carrió reaccionó a través de Twitter y dijo, sacar a 3 héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente. Ese fue el primer tuit, pero el fin de semana redobló la apuesta Carrió y aprovechó una presentación en Corriente para decir esto. Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar la lucha por la impunidad, hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió, y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio. Porque si es Angelici, son los barra brava, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, fútbol para todos, ¿está? Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todo, bueno, Silvia, que hemos padecido todas las crisis. Pero tampoco me voy a ir porque no voy a hacer a funcionar a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me busca, es cierto que solo tiene que dar una respuesta. Yo ya no necesito hablar. El partido está jugado así. El partido está jugado así, dijo Carrió. Y ahí dijo, el presidente o elige entre Angelici y yo o cae. Lo dijo Carrió, lo dijo Elisa Carrió. Pero además, cuando se baja de esa presentación y es entrevistada por colegas de Corriente, redobla la apuesta y lo deja muy mal parado al ministro de Justicia Garabano. Porque la verdad, hay que tener poca dignidad, porque Garabano el otro día intentó salir, porque como había molestado a Carrió, intentó recoger el barrilete y decir, bueno, no quise molestar. Hay que tener poca dignidad.
porque fíjese el destrato de Carrió al ministro de Justicia de Mauricio Macri. Bueno, no existe, pobre chico, eso hace años que no existe, no es eso. El problema es que hay un pacto de impunidad por abajo y yo no lo voy a bancar. Pero ese pacto de impunidad Macri no lo Incluye, sabe. Bueno, la cancha, mira, la decisión por la lucha contra la corrupción es una decisión tomada por la cual se fundó Argentina para una República de Iguales, el ARI, por la cual se fundó la coalición cívica y fue un pacto con Cambiemos. Y es innegociable. O sea, si quieren matarme, mátenme, pero yo no negocio la impunidad de nadie. Porque tenemos todo el año que viene, digo, yo no voy a ser candidata a la impunidad. Conmigo no cuenten, con nadie de la coalición cívica cuenten para ser candidatos de la impunidad. Y creo que con la mitad de la sociedad tampoco van a contar. Porque yo no le puedo explicar a una sociedad que pase hambre, que tenga restricciones, que pague impuestos y que además los ladrones estén libres. No. Bueno, ahí de nuevo Carrió, si quieren matarme, mátenme. ¿Le dice al gobierno? Porque es el gobierno nacional el que debe cuidarnos a todos y es el que garantiza la seguridad. ¿Se lo dice al gobierno? Pero además, fíjese cómo Elisa Carrió no, porque ¿qué he dicho yo muchas veces aquí? Se han usado mutuamente. Carrió ha usado al presidente para ganar en poder y tener este poder de veto que hoy tiene y de poner al presidente contra la espada y la pared. Y el presidente ha utilizado a Carrió en la lucha que Carrió históricamente ha tenido por la transparencia y contra la corrupción para blanquearse él. Han hecho un juego mutuo que parece estar llegando a su fin. ¿Por qué? Porque Carrió no quiere que le saquen o que le roben justamente lo que ella ha tenido, que es garantizar la lucha contra la corrupción. Y ella dice, no voy a garantizar, porque el año que viene, Cambiemos, va a ser el caballito, en el medio de la recesión que va a ser el año próximo la Argentina, va a ser la campaña con el tema de nosotros somos los limpios, impolutos, transparentes, y allá está la corrupción y los corruptos. Y Carrió no quiere. Entonces, no hay que dejar pasar, de pensar, de analizar políticamente, que Carrió empieza ella a construir una candidatura presidencial mirando el 2019 para decir, ¿vieron? Yo soy la garantía, Macri no, de la lucha contra la corrupción. Y hoy también esto se vio durante el fin de semana reflejado en la tapa de algunos diarios. Porque es muy interesante ver cómo los diarios han jugado. La Nación le dio la tapa. Clarín trató de bajarle los decibeles. Pero La Nación, domingo 7 de octubre, periodísticamente era el tema y lo puso en tapa. Carrió sube la tensión. Perdí la confianza en el presidente. Reitero, una persona que dice, perdí la confianza en el presidente. Por más encuentro, lo dicho está, y es grave a nivel institucional todo lo que hemos estado viendo hasta este momento en realmente lo que Carrió ha denunciado. Porque sabe que, en definitiva, Carrió lo que está denunciando es que quieren tapar a Calcaterra, que hay impunidad, que no le están dando toda la información sobre IEX a Calcaterra, incluso sobre Macri a los jueces para que actúen. Eso en definitiva es lo que está denunciando Carrió, que la AFIP no proporciona toda la información que tiene sobre Calcaterra, la que podría venir sobre Macri, sobre Franco, sobre Mauricio Macri, ni hablar si en algún momento alguien pide información sobre Gianfranco Macri, que no nos olvidemos, lavó, blanqueó $600.000 de cuentas no declaradas que tenía en el exterior. Y ahí va, fíjese, mire también lo que dice Carrió sobre el tema. Mire esto, porque aparte, ¿cómo lo deja mal parado al presidente, máxima figura institucional de la República? 3 veces me llamó Anita, su secretaria, la secretaria histórica de Mauricio Macri. Pero yo no tengo más nada que decir.
La decisión de actuar o no es de Macri. Carrió dice que no le atendió el teléfono al presidente de la República, que lo dejó plantado al presidente de la República. Lo dice Carrió. ¿Y qué más dice? Ángelo, por Calcaterra, tiene que declarar más en la causa de los cuadernos. No puede ser que diga algunas cosas, se arrepienta y listo. Su arrepentimiento es incompleto. Bueno, acá, como lo hemos dicho muchas veces con Darío, habrá que ver quién de los empresarios miente. Porque Ángelo Calcaterra, Darío, si no me equivoco, dijo que él había dado plata de aportes de campaña. Y los otros que eran presuntas coimas, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. En realidad, lo que dice Carrió es invadir la investigación judicial. Y Calcaterra puede hacer lo que quiere en función de defenderse jurídicamente. Me parece que Carrió le quiere decir a los jueces y a los empresarios lo que tienen que hacer. Y un proceso penal, me extraña porque Carrió es abogada, no es lo que ella quiere, es lo que la persona que está sometida a proceso va a decir para quedar mejor. Ahora sí, si la justicia tiene doble vara y a los que reconocen y tienen contacto con el gobierno le dan la libertad, más allá que lo procesan, ahí sí le doy la derecha en cuanto a esa desigualdad en el tratamiento, pero Carrió no le puede decir a Calcaterra lo que tiene que decir, porque Calcaterra está imputado de un delito y se está defendiendo ante la justicia, ¿no? Muy bien, bueno, y hoy Raúl Timerman, sociólogo, analista, consultor, fíjense lo que decía sobre este accionar de Carrió. Yo creo que Lilita Carrió quiere ser presidenta y se está abriendo de Mauricio Macri de una manera que no es muy leal en la política argentina. Quiere ser presidenta, claro. Se le metió en la cabeza. Aparte, Lilita, fíjate, nunca ha construido nada que no sea ella misma. Exacto. Sí, yo coincido. Un solo movimiento político, vos digas, esta es una construcción de Lilita. Sin embargo, ella se construye permanentemente. Exacto. Y ella se postula cuando ve que hay muchos que empiezan a hablar de María Eugenia Vidal. Entonces ella empieza a postularse, a abrirse por su cuenta. Pero empezá a mirar a otra mujer de Cambiemos, que es a Patricia Bullrich. Bueno, pero ya estuvieron juntas en algún momento. Así es. Y yo no sé si no están buscando al modo argentino el lugar de Bolsonaro. Raúl Timerman el que opinaba de esta forma, ¿no? Muy bien, el hashtag es Elige o Cae, justamente lo que dijo Carrió durante el fin de semana. Vamos al otro tema, gas, no solamente aumento en la tarifa. A partir de las 21 vamos a ver muy completo un trabajo que ha hecho Fernando sobre los que ganan y pierden en esta suba del gas y lo que ahora el gobierno pretende hacer, justamente de cobrarle a los usuarios y consumidores la mala praxis del gobierno, es decir, la devaluación y la insensibilidad y la provocación. Otra vez la provocación, en este caso del ministro Iguacel. Mire lo que dijo, escuche lo que dijo el fin de semana sobre quienes se quejan de los aumentos. El aumento promedio es 34,7. La mayoría, digamos, depende de la categoría. Una de las cosas que hicimos, que lo expliqué el otro día en el programa de Luis Novarecio, es que los consumidores pagaban en función del volumen de gas. Los que consumían más pagaban más, no solamente porque consumían más, sino porque había un precio más alto que había puesto el kirchnerismo supuestamente para pagar el gas importado, que al final nunca terminó haciéndose así y lo terminaba pagando el Estado, digamos, entre todos, aún los que no tenían gas. Aún después de este aumento del 34,7, ¿no? Como decíamos, ya computado eso, con estos precios del gas para el año que viene, el 70% de los hogares en Argentina por año va a pagar un promedio de por mes, digamos, si uno lo divide todo, si fuera exactamente plano, 700 pesos, que es la mitad que esos mismos hogares, que todos lo tienen, hicimos una correlación, muy poquitos no tienen el cable, es decir, pagan la mitad
de lo que pagan el cable promedio mensual. En principio, en general, y te voy a decir con total franqueza, pero total franqueza, porque me meto, las reviso personalmente. Más de la mitad de lo que dicen ellos son militantes que quieren asustar a la gente. Son mentiras. A ver, es que es muy difícil, por eso, vamos de vuelta. Digo, digamos, una gran cantidad, por lo menos lo que me han tocado revisar a mí, después terminan reconociendo que tenía una fuga de gas, que era una casa de 350 metros cuadrados. No se puede creer realmente, no se puede creer. Es muy provocador decir que terminan reconociendo que pagan mucho porque tenían una fuga de gas. Ninguno de los que hemos recibido, que se nos han aumentado exorbitantemente la tarifa, tenemos escape de gas, porque si no ya hubiéramos volado por los aires. Lamentablemente el escape de gas estaba en una escuela en mal estado que el Estado no pudo controlar, señor ministro. Ahí tendrían que haber ido a controlar. Y volaron 2 personas por los aires. Fíjese la insensibilidad de este gobierno, de decir cualquier cosa para justificar o tratar de justificar lo injustificable, que es querer que sus amigos de las empresas no pierdan guita y hacerle pagar el gasto a los usuarios y consumidores. Enseguida después vamos a estar con Osvaldo Bassano, con Cato Podi, que fue el primer intendente hoy en presentar. Le vamos a volver a pasar esto para ver qué es lo que dicen ellos que están en el día a día. Es de una insensibilidad manifiesta y es de una provocación, porque salir a decir que los que protestan son militantes kirchneristas es burlarse de la gente. Bueno, ya hubo un fiscal que lo ha denunciado penalmente por esto al ministro Iguacel, el fiscal Guillermo Marijuán. Escuche lo que dijo. He decidido hacer una denuncia con motivo del dictado de la resolución, creo que es número 20 del año 2018. Exactamente. Que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva, porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el periodo abarcado entre los meses de abril a septiembre, por el aumento del dólar y las diferencias que esto ha generado en el precio del gas en ese periodo. Claro. Como decía, para compensar a las distribuidoras por el perjuicio que podrían sufrir cuando los contribuyentes ya han hecho pagos, y justamente uno de los efectos que tiene el pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene justamente el acto jurídico para la redundancia del pago, ¿no? Bueno, además de esta denuncia penal del fiscal Guillermo Marijuán, sabemos que hoy comenzaron a llover demandas por todos lados, Darío, a la justicia, ¿no? Exactamente, la primera fue en el Partido General San Martín, obviamente el intendente Cato Podis, patrocinado por un abogado, ya tiene curso una medida cautelar, amparo, para que esto no entre en vigencia. También el General Rodríguez, pero déjame aclarar que Marijuán no solamente pidió o denunció a Iguacel, también en la misma denuncia pidió la medida cautelar que obviamente se suspenda lo que se va a cobrar o se pretende cobrar en el año 2019. Los delitos son abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y legalmente está muy claro. Acá hemos dicho muchas veces que un gran vacío que tiene este gobierno es la asesoría legal. Hacen todo mal y lo podrían hacer bien de otra manera. Esto es irretroactivo, no se puede cobrar algo que ya terminó. El acto jurídico de pagar el gas ya se cumplió en el momento que venció la factura. Esto no puede hacerse para atrás, es absolutamente ilegal. Y que decíamos algo, que las respuestas a todos estos atropellos del gobierno la tiene la justicia, la tienen los jueces, la tiene el Poder Judicial. No piensen en Luis Arias, piensen en que ustedes tienen que ser más Luis Arias. Porque son muchos Luis Arias, el gobierno no va a ser tan rápido de pedirle juicio político, porque esto es legal. Lo que está haciendo, los que plantean el amparo, es decir, que el gobierno no decida que usted tenga que pagar algo que no se comprometió, y además que es responsabilidad exclusiva del gobierno la política económica, que obviamente hizo que el dólar suba, ¿no? Ahora, vos sabés, Bien, Gustavo. sí, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Había mucha duda entre abogados de la decisión que tomó el fiscal de apuntar contra Iguacel,
porque creen que es una maniobra para tapar los amparos que, por ejemplo, presentó el intendente de San Martín. Creen que Marijuán lo que hace es orientar la causa en un juzgado afín al gobierno para que tape todo el resto de los amparos. Yo no sé si legalmente va a pero prosperar a o nivel no. provincial definen los jueces a nivel provincial. Catopodis tiene que definir a nivel provincial. Pero hay una decisión de la Corte de unificar todas las causas en un juzgado. Entonces, estaba el debate legal de si la maniobra del fiscal era a favor del gobierno o de los consumidores. No había gente que no le creía mucho al fiscal en esta denuncia que presentó. Igualmente, déjame aclarar que la denuncia penal es contra Iguacel, un tema que tiene que ver con delitos del Código Penal, y el tema administrativo o del tema de la posibilidad de cobrar o no el aumento se va a resolver en juzgados contencioso administrativo federal. Es decir, la justicia federal de María Romilda Servini Cubriá no es competente. Puede dictar la medida cautelar e inmediatamente esa parte se la tiene que mandar a otra justicia porque la justicia federal de la capital no es competente para ese tipo de hechos. Ahora, hoy el ministro en conferencia de prensa siguen defendiendo a capa y espada no solamente estas cuotas, sino el aumento que va a ser superior al 50%, ¿no? Sí, y además dijo algo muy interesante. Dice, si la gente protesta mucho, las empresas pueden exigir que en lugar de 24 cuotas paguen todo en 6 cuotas. Encima amenaza. Encima, Porque eso es una amenaza. Exacto. Eso es una amenaza. Encima hay que agradecerles que son bondadosos. Encima que hacen algo ilegal, hay que agradecerles que son bondadosos. Yo quiero proponer de que el director de finanzas de las distribuidoras de gas sea electo por voto popular. Si la persona esta tuvo la irresponsabilidad de no tener un seguro contra devaluación firmando un contrato en dólares y me perjudica o nos perjudica a todos los consumidores, bueno, tengamos derecho a elegir quién es el director de finanzas que no va a hipotecar nuestros salarios, que no va a hipotecar nuestros ingresos. Pero aparte ni se sabe, como lo ha dicho muchas veces aquí Federico Bernal o el mismo Pino Solanas, hoy se lo vamos a preguntar a Bassano cuando llegue a las 9, no se sabe a cuánto sale el gas a boca de pozo. El gobierno nunca ha clarificado la tarifa de gas, nunca se ha clarificado, nunca se ha dicho. Aranguren jamás dijo, por ejemplo, el gas a boca de pozo cuánto costaba. Entonces, realmente han estado engañando sobre este tema, como con la tarifa eléctrica, que cobran lo que quieren. Entonces, me parece que ha llegado el momento que la justicia, seriamente en este país, actúe a favor de la gente y deje de actuar a favor de los gobiernos o deje de ceder a las presiones del gobierno. Los jueces tienen, porque en algún momento la Corte ya dictaminó sobre esto, nunca después hizo cumplir lo que la Corte había dicho. Entonces ha llegado el momento, señores, que empiecen a ver el tipo de justicia un poco para los que más sufren, ¿no? Fíjese, hoy Macri sigue justificando, y fíjese lo que dijo el presidente de la Nación. La bronca es que como alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía, que uno se encapriche y por eso lo aumenta. ¿Aumento? ¿Por qué lo que vale? ¿Aumento? ¿Por qué lo que vale? La energía se liga al precio internacional del petróleo. Todo es una cadena. Ahora, gracias a que empezamos a pagar lo que vale, hoy tenemos vaca muerta y empezamos a producir nuestra propia energía. Y cuando tengamos cada vez más energía, vamos a poder bajar el precio interno. Eso pero es un proceso que ya arrancó, que va muy bien. Te naturalizan todo. ¿Va a haber recesión? Bancate, hermano, si hay recesión, bancátela. Si no podés comer, bancátela. Y es lo que vale. Si no podés pagar, no uses gas. Volvé, y entre poco van a salir algunas notas a decir, volvió la gente a cocinar con leña porque ayuda a evitar el calentamiento global. Y sí, porque con la manera de justificar que tienen y la insensibilidad de este gobierno, van a decir, y mire, vuelvan al fogoncito, vuelvan al calentador de querosén, o vuelvan ahí al fogoncito con leña, para calentar y para cocinar. Si no podés pagar, anda a lo que puedas hacer. Además, el Gustavo, gobierno te naturaliza así. Esto hay que decirlo sin ningún tipo de eufemismos. Es así. ¿Darío? Te decía, Gustavo, que lo que decías recién es correcto, porque hoy habló el ministro y en realidad habló de 90, 100 pesos, no tiene ni idea.
Entonces después te va a llegar la factura, ¿cómo vas a discriminar si son 90, 100, 110? Y hubo una pregunta que él dijo, muy buena pregunta, y no tuvo respuesta. Le preguntó a una colega si iba a incluir el tema del impuesto. Esto que obviamente tiene la factura de gas. Por eso ahí lo veo al amigo Basalo tomando nota, y que la arbitrariedad tiene que ver con que te cobran lo que quieren. Claro. Y esto es falta de seriedad en el Estado para controlar directa o indirectamente a los amigos, que son los que ganan plata con el tema del gas, porque esto no lo olvidemos. Ahora, bueno, Gustavo, vos sabés que hay una cosa muy llamativa. Sí. Nos están trasladando la devaluación. En el momento donde el gobierno quiere bajar el valor del dólar y sube la tasa de interés. Por lo tanto, hay un doble perjuicio para el consumidor. Paga la devaluación y ahora está pagando el sobrecosto de la tasa de interés que puso el gobierno para frenar el dólar. 2 veces nos están trasladando un error de las distribuidoras de gas que no tomaron la previsión correcta. Bien, Fernando, gracias. Y ahora a las 21 un informe muy completo. Vamos a volver, vamos a seguir con este tema, no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar este tema. Y Felipe Solá, también escuche lo que dijo Felipe Solá sobre el secretario de Energía Iguacel. Este tipo dice lo que dijo, que los kirchneristas solo protestan cuando está aumentando la factura 50% en el año, a todas las facturas de bajo y mediano consumo 50% cuando estaba anunciado en 33, que era una barbaridad ya. Bueno, es un animal, es un bolsonarito. Un animal. Yo decía que había que tomar carrera, había que hacer una competencia, una fila, una cola para tomar carrera y pegar una patada en el culo y que se muera de hambre en el aire. Porque francamente, como decían antes en el campo, que era bastante buena la idea. Pero que lo miren de arriba y no sean capaces de decirle, mirá, no seas animal, y además no sean capaces de rever la medida, que el pueblo argentino, mercado cautivo del gas, tenga que devolverle en términos de reparación histórica, ¿no es cierto?, a los proveedores privados de gas, porque el dólar subió más de lo que se pensaba y el pueblo tiene un carajo que ver con la suba del dólar. Es una cosa que te hace levantar la voz como la estoy levantando. Bueno, muy bien, ahora a las 21 retomamos con Osvaldo Bassano, con Gabriel Catopodis, todo este análisis para que sepas qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que actuar, no quedarte de brazos cruzados, cómo tenés que defender tus derechos como usuario y consumidor. Entre todos, vamos a buscar la forma de que no nos sigan pasando por arriba. Bien. El tema de la justicia sigue dando que hablar. ¿Se acuerda que la semana pasada mostrábamos una foto que había revelado Horacio Berbisky en el cohete a la luna de una reunión del camarista Irurzun con el principal operador judicial del presidente Pepín Simón, que habla de los enroques entre el gobierno y la justicia? Bueno, este fin de semana realmente otro gran hallazgo periodístico de nuestro colega Horacio Berbisky, porque dio a conocer esta foto. Esta foto en un almuerzo de el juez federal Claudio Bonadío con el empresario Sebastián Eskenazi. ¿Y por qué? ¿Por qué llama la atención esta foto? Porque Eskenazi, aparentemente, ahora Darío Villarruel va a desarrollar la información judicial, fue nombrado en su momento por el financista Clarence en la causa de las fotocopias. Esta foto es anterior a eso. Es decir, está este almuerzo de Bonadío y Eskenazi, y después Clarence, que ante Bonadío dice lo que dijo, aparentemente que lo nombra a Eskenazi. Esta mañana hablamos con Horacio Berbisky en Mañana Silvestre en Radio 10, y sobre esta foto y esta revelación decía lo siguiente. Además, el encuentro fue en un lugar público. Eso, exactamente, eso llama la atención. Fue en un restaurante. Ahora, yo te quiero corregir la secuencia. No es que primero lo sacó de la causa y después se almorzó con él. La foto es anterior. La foto es anterior. Primero almuerza y después lo saca. Pero lo que muestra es que hay una relación previa entre ellos, y que explicaría por qué cuando Ernesto Clarence nombró a los Eskenazi,
ahí en el juzgado le dijeron, sacalos porque vas preso. Y lo sacó, y no figuran. Darío. Bueno, gravísimo, Gustavo, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo respecto a lo que le habrían dicho a Clarence cuando declara como arrepentido. Recordemos que cuando alguien se arrepiente, nadie le puede decir lo que tiene que decir para la conveniencia de la investigación judicial. Eskenazi es un tipo muy poderoso, si la foto es anterior se supone que había una relación, y cuando Bonadío y Stornelli escuchaban ese nombre, aparentemente, como dice Horacio Berbisky, le habrían sugerido que no lo nombre. La pregunta mía es, ¿cuántos nombres más le habrán dicho a los arrepentidos que no digan, que no nombren? Porque hasta ahora hay 60 personas imputadas, pero según mi información, entre los que nombraron y no anotaron, entre los otros que aparecen en los cuadernos, hay más de 150 nombres. Hasta ahora Bonadío apuntó a 60. Hay una elección, la doble vara, de a este sí, a este no, y es muy peligroso para la justicia. Supongamos que hay más pruebas contra Eskenazi. Se va a tener que excusar Bonadío de seguir adelante, porque en algún momento, llama la atención, Carlos Stornelli, si es que fue así, deberá darse cuenta de volver para atrás el barrilete y de alguna manera citarlo a Eskenazi, porque si no abre una gran duda de toda la investigación judicial sobre esta causa, repito, de la fotocopia de los cuadernos, porque los cuadernos fueron quemados en un asado, dicho por Oscar Centeno, el principal arrepentido. El otro día decían, Gustavo, que cómo será esta causa, que el principal arrepentido quemó la prueba. Sí, tremendo, tremendo. Cosa de creer en la justicia argentina. Muy bien, Pedro Brigger, gran tema del fin de semana. Ganó Bolsonaro, se encamina, todo parece indicar a ser el próximo presidente de Brasil. Y el día después, ¿empieza a haber algún tipo de reacomodamiento político o los que piensan similar en Brasil siguen separados como antes de la elección? Bueno, es una buena pregunta. Estamos empezando a tener algunos datos. Primero recordemos, Jair Bolsonaro 46%, Fernando Haddad 29%, en unas elecciones, hay que decirlo, extremadamente irregulares en el contexto del derrocamiento de Dilma Rousseff hace 2 años, del expresidente Lula da Silva, que encabezaba todas las encuestas, que está preso. Hay que recordar eso, no hay que olvidarlo, porque si no parecen elecciones democráticas hechas en un país donde no hubo violencia, no hubo asesinato de políticos, no hubo destitución de una presidenta, no hubo arrestos de un expresidente. Parecería que todo es en absoluta normalidad. No, estas elecciones son irregulares. Hace minutos nada más Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, dijo: yo no voy a apoyar a Haddad. Está circulando muchos comentarios que yo voy a apoyar a Haddad. Yo todavía no manifesté mi apoyo ni por uno ni por otro. La candidata vicepresidenta de Gerardo Alckmin. Ahí está. Como cada uno, por eso yo después con Jorge Tayana, que se está aquí, vamos a empezar a analizar también lo que ocurre en la Argentina. Cómo cada uno cuida su quintita y la democracia parece que les importa poco. Porque así como Fernando Henrique Cardoso, que muchos se llenaban tanto la boca en la Argentina, apoyó a una destitución como Dilma Rousseff, hoy Fernando Enrique Cardoso debería estar eligiendo, no abriéndose de brazos y decir, bueno, que definan otro. Yo también te diría que no sé si para Fernando Haddad el apoyo de Cardoso y parte del viejo establishment no es un salvavidas de plomo. La candidata vicepresidenta de Gerardo Alckmin, el candidato de centro del establishment, ya dijo que va a apoyar a Bolsonaro. A Bolsonaro le faltan 4 puntos para ganar. Es muy posible que gane. Acá hay una cultura del odio, el odio como política. Hay un libro de Esther Solano, una socióloga, que justamente analiza lo que es el odio en la política, algo que con vos, Gustavo, hablamos mucho acá y hablamos principalmente en la radio. En la Argentina se está viviendo efectivamente, el odio como política que se viene manifestando en las calles de Brasil, yo te diría desde el 2015, en contra de Dilma Rousseff, en contra del Partido de los Trabajadores. Una fuerte ofensiva del establishment para destruir a ese partido. Y aún así no lo lograron. El PT, con un candidato de recambio, obtuvo el 29% de los votos. Alguien dirá,
es consuelo de tontos, porque Bolsonaro es muy probable que gane, es verdad, pero no lograron destruir al PT, que además es la primera minoría en el Congreso. Pero sí es cierto que va a ser un Congreso repleto de gente conservadora, de derecha, con militares, policías, pero pocas figuras tradicionales de la política. Muchas figuras tradicionales de la política están quedando afuera. Quedan 3 semanas, Gustavo, lo analizaremos minuciosamente, por supuesto, en lo que sigue, pero reitero, no son elecciones normales. No se puede hablar ni de fiesta democrática, ni de elecciones libres. Acá hay un contexto de prohibición de la principal figura política del Brasil, que es Lula da Silva. Para decirlo, creo que vos lo comentabas hoy, ¿no? Esta policía que había matado a un ladrón en la puerta de una escuela, ¿te acordás? Katia Sastre. Sí. Fue elegida diputada. No solamente eso, sino que hoy en la madrugada un fanático militante de Bolsonaro mató a un maestro de capoeira en el norte de Brasil, en Bahía, donde hubo una discusión política. Es como Ojo que si con el año esto. que viene eligen diputado acá, como era al policía que mató por la espalda a Chocobar. Claro, algo parecido, efectivamente. Bueno. Jorge Tayana, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Bien. ¿Te sorprendió lo de Bolsonaro? Me sorprendió la amplitud, era claro que iba primero, pero evidentemente en los últimos días él estiró y rompió un cierto techo. Ahora, reafirmo lo que dijo Pedro, ojo, estas son el cierre de un círculo que comenzó con la destitución de Dilma, con la proscripción y prisión de Lula, que era el candidato que iba adelante, ¿no es cierto? O sea que está viciado esto. No solo eso, además de todo lo que ya sabemos desde el punto de vista judicial y mediático contra el PT, que casi tuvo un resultado horrible en las municipales del 16 y muchos pensaban que de ahí se extinguía, también está el nuevo elemento que no está en otros países, que es la participación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no eran un actor en la región. En general, habían tenido una actuación en lo de Honduras, pero después no eran actores. Sin embargo, empezaron a pronunciarse y de hecho Bolsonaro, aunque sea un ex militar y hoy es un líder civil, tiene un fortísimo apoyo militar. Bueno, jugaron fuerte los generales. Jugaron fuerte y de hecho el salto que pegó en los últimos días Bolsonaro tiene que ver con el derrumbe de los partidos golpistas, de los tucanos y del PMDB, que se les derrumban sus candidatos, que eran las opciones de centro-derecha del régimen. Ante ese derrumbe, el que lo capitaliza es efectivamente Bolsonaro. O sea, más que un derrumbe del PT, lo que hay acá es un derrumbe del centro-derecha que se transforma y logra en los últimos 10 días el apoyo de los agrarios, de los evangélicos, de los militares, de todo el sector de seguridad y del sector financiero. Más grave aún. Más grave aún. Más grave aún porque va juntando cada vez más votos esta persona, ¿no? ¿Sí? Ahora Sí, yo sí. digo, vos sabés que a mí me preocupa mucho la situación argentina, ¿no? La falta de conducción de liderazgos en una oposición que está dividida, que no busca caminos de unidad y que, fíjate vos, ¿qué pasa en Brasil? Bueno, ¿Quién pero- puede sí. ganar? Pero es distinto Brasil que Argentina. ¿En Eso, qué? eso es... ¿En qué es distinto? Es distinta en su experiencia social, es distinta en su experiencia política. Veamos los últimos 6 meses de Brasil, las movilizaciones, y veamos las movilizaciones en la Argentina en los últimos 6 meses en defensa de derechos. En Brasil tiene Yo una estoy de tradición acuerdo, Jorge, pero de si no mucha tenés menos- una figura que hegemonice eso y dividida va la oposición... No, yo creo que no va a ir dividida y creo que este es un proceso. Hay una convergencia, conducción unificada obviamente hoy no hay, pero hay un proceso de convergencia. Se está realineando cada vez más un sector del movimiento obrero que tiene un objetivo específico, que es el 20 de octubre Sí, ir a Luján, y eso va a acumular un montón de gente, y desde el punto de vista de lo político me parece que el peronismo tiene un parteaguas que es el rechazo a este presupuesto en el Congreso. Ahí Porque vamos a ver que- cómo juegan Lo que los yo veo, distintos que lo sectores. hablamos todos los de mañana en la radio y debatimos con Pedro, es que la derecha, o la extrema derecha en este caso,
en Brasil, en la Argentina, en el mundo, no tienen piedad para tratar de llegar al poder, y cuando están en el poder, lo estamos viendo ahora en la Argentina con las cosas, no tienen piedad. Y muchas veces la oposición es tibia frente a lo que pasa. Sí, efectivamente, hay sectores de la oposición tibia. Por eso digo, acá hay una cosa concreta e inmediata, que es el presupuesto. Este es el presupuesto del fondo y además este es el presupuesto de un ajuste horroroso que tiene el único objetivo de garantizar el pago a los acreedores externos. Bueno, eso es lo que hay que decirle que no. Y eso hay que decirle que no en defensa del bienestar del pueblo y en defensa de los derechos del sector. Lo que hoy hemos visto este fin de semana y hoy con el tema del gas igual. Sí, parece una burla, parece una burla. Bueno, para eso es que hay que ponerse firme. Yo confío en eso, en las fuerzas de la sociedad argentina, en sus distintos dirigentes. Es un proceso complejo, pero yo creo que tenemos dos hechos en octubre muy importantes: la manifestación y el rechazo al presupuesto. Ahora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, yo quería volver a Brasil, no sé, quería volver a Sí, Brasil. justamente era eso, porque comentó el apoyo de los centros financieros a Bolsonaro en la última semana, especialmente todo lo que tiene que ver con los mercados de Brasil, volcándose su apoyo. De Brasil. De Brasil, sí, volcando el apoyo al... y eso fue en contra de todo el poder mediático de Brasil, que intentó no instalar a Bolsonaro, sino intentó instalar a un candidato de centro. A mí me parece que eso se rindieron una semana antes. El ascenso de Bolsonaro tiene que ver con la idea: fracasamos en el proyecto Alckmin, vamos a apoyar al de ultraderecha para parar. ¿No es un mensaje que los medios en Brasil no lograron instalar un candidato? No lograron. En general, en casi ninguna parte los medios pueden definir. Los medios son muy poderosos, pero tienen un límite. El límite es la opinión de la mayoría de la sociedad y sus distintos niveles de conciencia. Así que son muy poderosos, dominan mucho, pero tampoco son omnipotentes. Lo que quería señalar respecto al poder financiero es que sí hay un hecho interesante, y es que así como el poder financiero de Brasil apoyaron en los últimos días a Bolsonaro, centros financieros importantes y la opinión liberal internacional, típicamente The Economist, presentaron que el mayor peligro para Brasil es el triunfo de Bolsonaro. Ahora, eso está mostrando cómo juega un sector vinculado al mundo financiero, pero más liberal, frente a lo que está pensando y haciendo Trump, que favorece más fuerzas de ultraderecha y que obviamente un posible triunfo de Bolsonaro alinearía aún más a Brasil con Estados Unidos, ¿no? Ese es Eso me parece que es fundamental y clave lo que acabas de decir, ¿no? Estados Unidos sigue reagrupándose y fuerzas en la región. Estados Unidos está haciendo un esfuerzo grande en alianza con importantes sectores concentrados locales, con medios y con un amplio apoyo de la justicia, y en el caso de Brasil con los militares, está haciendo un esfuerzo grande para realinear la región en su backyard, en su patio trasero, ¿no? Y tratar de limitar la autonomía que se había ganado en estos años con otro tipo de gobierno. Bolsonaro va a estar bastante en contra del Mercosur, eso obviamente hay que saber. Por eso sin embargo, el canciller Fori hoy en algunas declaraciones pareció manifestar un abierto apoyo a Bolsonaro. Dijo que era el futuro. Bueno, ya el otro día dijo que había un candidato de centro izquierda y otro de centro derecha. Yo entiendo que no se pronuncie, pero calificar a Bolsonaro como un candidato de centro derecha parece o un gesto benévolo o una ceguera política. O un error con categorías políticas. Silvina, ¿y cómo crees que puede repercutir económicamente un triunfo Bolsonaro ahora en segunda vuelta para la Argentina, en esto que decía un poco lo que estaba marcando Jorge? En estos días claramente hubo cierta estabilidad en el tipo de cambio y por este triunfo parcial hubo una recuperación, si se quiere, en el Merval. Pero el modelo de Argentina es insustentable por donde se lo mire. Sí. Entonces, ya sé que gane Bolsonaro o que tenga la posibilidad de Haddad, que parece hoy bastante incierto, la realidad es que Argentina va a seguir un camino de insustentabilidad total. Este presupuesto, por ahí diciendo una cuestión chiquitita con Jorge, es un presupuesto de este gobierno. Por supuesto que tiene el visto bueno del Fondo Monetario, pero es un presupuesto que este gobierno tiene que hacerse responsable de lo que está presentando. Es un presupuesto en donde aumenta el pago de intereses 60%,
porque garantizan efectivamente los pagos de servicios de la deuda a través del Fondo Monetario Internacional, pero es un presupuesto que ajusta absolutamente todos los servicios que son cada vez más necesitados por la población de Argentina. Entonces, ante el triunfo de Brasil, de Bolsonaro en Brasil, con un cierre y una política similar, si se quiere, a la que está llevando adelante Trump, lo que va a suceder es que vamos a tener un socio comercial más agresivo para Argentina. Entonces se va a profundizar aún más la política que estamos viviendo nosotros, aunque hayamos tenido un mes de superávit comercial con Brasil. Digo, esto es insustentable. Más recesión. Es más recesión, indudablemente es más recesión. Ahora, esta recesión que hoy estamos viviendo en Argentina es consecuencia de las políticas que aplica este gobierno. Sí, al mundo claro. le está yendo fantástico. Hace mucho tiempo que no veíamos un crecimiento tan parejo y continuado en las distintas potencias del mundo y en los distintos países en desarrollo, con un programa de desarrollo serio. Estados Unidos tiene la tasa de desempleo más baja de 50 años. Hay que encontrar una tasa similar a esta en 1969. O sea, al mundo le está yendo perfecto, a nosotros nos está yendo mal. Y nos va mal antes de la elección de Brasil. Con la elección de Brasil, si gana Bolsonaro y efectivamente es anti-Mercosur, nos va a ir peor, se va a profundizar lo malo que nos está yendo. Ahora, qué paradoja, ¿no? Este gobierno y Cambiemos y Macri que ha dicho que nos hemos integrado al mundo y toda esa cháchara, que estamos a contramano del mundo. Estamos en a todo. contramano, exactamente, estamos a contramano del mundo. En general, para ir por ahí a las tarifas energéticas, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, se ponen límites de la tarifa respecto de los ingresos que tiene una familia. Claro. Acá vamos a contramano y además de esto, permitiendo un negocio financiero enorme para las distribuidoras y para las empresas productoras de gas. Recordemos que... Es inédito esto, ¿no? Recordemos que esto que están queriendo aplicar es una ley del año 92. Cuyo decreto reglamentario dice claramente que no puede aplicarse retroactivamente. O sea, ya de por sí toda la estructura legal en la que se basan no se corresponde con el contexto actual que estamos viviendo. Pero además de eso, aplican una actualización en el tipo de cambio hasta septiembre. Como es pasado, aplican sobre esa actualización intereses. Y como además nos van a dejar a los consumidores que lo paguemos en cuotas, nos vuelven a aplicar intereses. Encima que es retroactivo, nos cobran 2 veces intereses con una estructura legal que no se aplica para este contexto. Entonces, la verdad que sí es una cosa inédita en el mundo. La verdad que Argentina hace cosas inéditas en el mundo. Estamos a contramano del mundo, Jorge. Qué paradoja para este gobierno, ¿no? Sí, lo que sí hay ciertas similitudes entre Macri, Trump y Bolsonaro, ¿no? Ellos tienen un aire de familia en común. Lo que sucede es que Trump hace cosas que no quiere aceptar Macri, porque hace cosas distintas a las que él querría del liberalismo. Ahora, es interesante la reacción de Estados Unidos. Los mercados abrieron con gran apoyo, subieron todas las cosas de Brasil. Se revalorizó el real, subió Itaú, subió Petrobras, subió Vale de Río Dulce, subió las grandes empresas en New York. Pero así como el mundo financiero estaba contento con Bolsonaro, en el mundo de los centros de investigación y de pensamiento, incluso los conservadores como el Cato Institute, dicen, bueno, en realidad lo que viene, si llega a ganar Bolsonaro, es un periodo de inestabilidad e imprevisibilidad en Brasil, y eso va a afectar sobre todo a la Argentina, que depende mucho de que Brasil vuelva a crecer. Es bastante negro el panorama, ¿no? Digo, porque le sumamos lo político más lo económico, es para la región que se tardó tanto en construirse un Mercosur, caminos similares. Yo igual, si me permitís, yo creo que hay un espacio enorme de la política del campo nacional y popular que está en movimiento, hay mucho diálogo dentro de ese espacio y por supuesto hay un sector minoritario del campo, si se quiere, nacional, que hoy se dicen responsables, un peronismo responsable, que ya han dicho, incluso han adelantado que van a aprobar el presupuesto, este presupuesto de ajuste, pero después en el campo nacional y popular yo creo que hay mucho movimiento. Quiero creer Nosotros en el optimismo de ambos. Yo soy el más panorama escéptico con este gobierno. Totalmente, pero hay, claro. Uno puede hoy plantear un programa de desarrollo con equidad en el territorio, con equidad en la familia. Digo, la equidad es un bien deseable de todas las sociedades. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hablar. Digo, yo leía una nota de
de un religioso de Brasil, en donde decía, nos olvidamos de tratar de instruir también al ciudadano en el voto en qué es lo que nos está pasando ideológicamente. Tenemos que hablar más de ideología. Y esto es posible ser revertido. Yo siempre digo, nosotros estamos en movimiento, tenemos que llegar en tiempo y forma. Todavía no estamos en forma, es cierto. La oposición no estamos en forma, pero vamos a llegar en forma. Y por eso producimos tantos encuentros y tanto diálogo. Quisiera creer, pero a veces soy muy escéptico porque lamentablemente hay tantas veleidades, odios, resentimientos, que no ven, no piensan la patria grande, no piensan lo que está en peligro. Porque aquí en Brasil, yo no puedo entender cómo un tipo como Fernando Henrique Cardoso le dé lo mismo a Bolsonaro que a Haddad. Bueno, es que él es uno de los responsables del golpe. Claro. Él ha criado el monstruo. Es como Frankenstein. El doctor Frankenstein hizo un monstruo. Y ellos, en contra del PT, para parar un cambio moderado que iba hacia una sociedad más justa, aprovecharon el momento de crisis económica, quisieron sacarse de encima, es decir, y todo terminar el prestigio con ese que había ganado al diablo. Ellos han creado un monstruo y ahora, bueno, tendrán que ver. Yo confío. La izquierda acá también hizo lo mismo, ¿no? Sí. Se declaró presidente y dice, bueno, hagan lo que quieran. Y la verdad que no es lo mismo un candidato que otro. Digo, uno de los partidos de izquierda ya manifestó, el PSOL manifestó abiertamente hoy en un comunicado el apoyo a Haddad. No, pero está hablando de lo que fue la elección presidencial en Argentina, ¿no? Cuando la izquierda argentina no se... Bienvenido ahora, que la izquierda se pronuncie, digo, en Brasil, bienvenido. Jorge, una crítica, no crítica, pero para justificar es que la candidatura de Haddad salió muy tarde. No tuvo tiempo de caminar, de hablar, por obviamente el tema de Lula que se demoró. Digo, esto no puede pasar en la Argentina si el candidato de la oposición no aparece rápido, al menos para instalarlo. El candidato de la oposición en Brasil apareció un mes antes de que se diera la publicidad y casi estuvieron debatiendo hasta comienzo de septiembre. Son plazos distintos. Yo comprendo las ganas y la ansiedad de construir, pero me parece que son plazos y tiempos distintos. De hecho, lo de Brasil es paradójico, porque un candidato recién pudo empezar al final, que fue Haddad, y el otro candidato tuvo que salirse al final, por lo menos de la campaña convencional, por el atentado contra... Y el principal estaba preso. Y el principal estaba preso. O sea que me parece que ahí también los tiempos de medir cuánto se puede insistir con Lula y cuánto se hacía la transferencia de votos, que es un tema complejo. El PT además no es un movimiento como el peronismo, es un gran movimiento social. Ha sido siempre un partido mucho más de cuadros. Brasil es un país muy federal en sus construcciones políticas, está lleno de partidos. Por ejemplo, el bloque más grande, como dijo Pedro, en este nuevo Congreso, que tiene 500, el bloque más grande va a ser el PT con 57 diputados. Primera minoría. Después el poco más del 10%. Bolsonaro, o sea, 10%, después Bolsonaro con 53. O sea, hay una gran fragmentación. Es como que acá fueran de 25 diputados. Y acá, y eso en realidad es una de las causas que ha llevado a Brasil político, a todo un sistema de arreglos, acuerdos que han tenido muchas cosas no santas en su historia, ¿no? Gracias, Jorge, como siempre, por tu impecable análisis. Muchas gracias. La última, Silvina, muy breve. Esto que el gobierno está festejando ahora, baja del dólar, ¿a qué precio lo está haciendo el gobierno? Y al precio de que se siguen destruyendo fábricas, se siguen destruyendo puestos de trabajo. Apostamos, nunca mejor dicho, a la timba financiera en Argentina. No es rentable ningún tipo de inversión en Argentina. Y sobre todo en un país en donde el consumo ha caído fuertemente y además Argentina no se ha convertido en una plataforma exportadora. Entonces, al no haber consumo, ¿por qué alguien querría producir en Argentina? ¿Por qué querrías producir si con la especulación financiera tenés garantizado como mínimo el 50% de interés anual? Y si podés y tenés la suerte de hacer esa combinación entre instrumentos financieros en dólares y en pesos, haces una ganancia extraordinaria que no te la da el sector productivo. Entonces, la verdad que esto es el costo de todo esto es destruir esta aspiración de Argentina de convertirse en ese país que puede volver a hablar de satélites. Ayer tuvimos el lanzamiento de un satélite que costó 10 años de inversión en Argentina. Y este gobierno festeja que podemos vender soja, por ejemplo. La verdad que es tristísimo. Gracias. No, gracias. por favor. Gracias, Jorge, nuevamente. Nos vamos a la primera pausa. Enseguida nos volvemos a meter nuevamente con el tema gas. ¿Quiénes son los grandes ganadores? ¿Quiénes son los grandes perdedores? Pero además te vamos a orientar qué hay que hacer frente a esta nueva
arbitrariedad del gobierno. Enseguidita va a estar Osvaldo Bassano, va a estar Catopodi, que fue el primer intendente hoy en presentar, y diputados nacionales. ¿Pueden los diputados accionar contra esta medida arbitraria? Y según lo que acaba de decir Silvina Batakis, inconstitucional. Toda la respuesta enseguidita. Nos metemos con el tema gas.